Y como cada jueves nos acompaña ya José Luis Sánchez con su recomendación. Hola José, ¿qué tal estamos? Muy buenas. Buenos días, Miguel. Y muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana veraniega total, vamos. Sí, una delicia. Sí, así Las que mañanas del verano tienen su aquel también. Sí, pues tienes entre tus manos el libro que nos vas a recomendar, pero si no te importa hacemos como siempre. Antes te pedimos que nos leas un fragmento. Entre mis ojos le tengo entre ya. Tus ojos. Sí. Pues te escuchamos, José. Tras el sobresalto del moscardón, la calma regresó a casa de la viuda de Peñasco. A ella contribuiría la llegada, a la mañana siguiente, de una nueva postal de los recién casados, esta vez desde Montecarlo. Una en la que le relataban que había coincidido con la bella Otero en el Hotel de París, algo entradita en carnes, pero aún muy bella, era el comentario de Víctor, antes de explicar que la noche anterior la celebérrima Cocotte se había dejado una fortuna en la mesa de Bacarrá. Aún así, doña Pura no lograba olvidar el amerizado insecto, y menos aún cuando leyó en el ABC que el 14 de abril, es decir, el día en que se lo había encontrado flotando entre unas lascas de almendra en aguas del Atlántico Norte, había tenido lugar un atroz accidente marino. De momento las noticias eran confusas. En primera instancia se llegó a informar de que el barco más grande y lujoso del mundo, el RMS Titanic, comenzaba a hundirse de proa y el capitán, por mera precaución, había ordenado embarcar a mujeres y niños en los botes salvavidas. Pocas horas más tarde, en cambio, en su edición vespertina del día 15 de abril, The New York Times aseguraba ya que la nave se había hundido 2 horas y media después de chocar contra un iceberg y que, a pesar de que se estimaba que al menos 1.250 personas habían perecido, 711, en su mayoría de primera clase, consiguieron ser rescatadas por el buque Carpathia. Este último y bastante clasista dato sirvió al menos para tranquilizar a doña Pura, porque para entonces, y porfiaran lo que porfiaran Remigio y Gertrudis, estaba convencida de que Víctor y Pepita se encontraban a bordo de tan fatídica nave. A medida que pasaban los días comenzaron a conocerse nuevos detalles del siniestro, como por ejemplo el número de muertos y desaparecidos, que crecía de hora en hora. También la paradoja de que, al ser el primer barco dotado de compartimentos estancos, los constructores del Titanic, que lo consideraban insumergible, no vieron la necesidad de afear la cubierta de primera clase con más de una veintena de botes salvavidas. Botes que, en medio de la confusión y el sálvese quien pueda, en muchos casos llegaron al agua con menos de la mitad de pasajeros de los que podían alojar. El 17 de abril, doña Pura leyó en la prensa que el antes mencionado Carpathia acudió a toda máquina a las llamadas de socorro. Había logrado arribar al lugar del siniestro 2 horas después de que el Titanic se fuera a pique y se dirigía en esos momentos a Nueva York con unos 700 supervivientes a bordo. Aquel mismo día, y pese a haber recibido una tercera postal de su hijo, esta vez hablando de las maravillas de Versalles, la dama decidió tomar cartas en el asunto y recurrir a su pariente y amigo Pepe Canalejas, presidente del Consejo de Ministros, para que la ayudara a obtener información lo más fiable posible, así como una lista de muertos y desaparecidos. Gracias a esta mediación, la embajada británica se la facilitó rápidamente y doña Pura pudo comprobar, alabado sea el Señor, que en ella no figuraban ni Víctor ni Pepita, aunque sí un tal Víctor Renango Castellano. ¿Podría tratarse de una transcripción errónea de los apellidos Peñasco Castellana, o en efecto viajaba a bordo un desventurado de tal nombre? 6 días después de la tragedia, el Carpathia atracaba al fin en Nueva York, donde fue recibido con vítores por más de 30.000 personas, y entre ellas, no poco ansiosas por averiguar si se encontraban a bordo sus seres queridos. A pesar de sus peores presentimientos, doña Pura se negaba a perder del todo la esperanza, cuando de pronto una conferencia telefónica de Eulogio, el ayuda de cámara de su hijo, desde París, sirvió al menos para despejar otra de las incomprensibles incógnitas de tan desdichada historia, el misterio de las tarjetas postales.
¿Aló, aló? ¿Se ha cortado? Oiga, mademoiselle, s'il vous plaît. ¿Seguro que funciona este cacharro? Eulogio, poco acostumbrado a ese nuevo artilugio al que llamaban teléfono, se desgañitaba al otro lado del hilo atronando a la operadora y de paso también a doña Pura. ¿Se me oye ahora? Sí. Bueno, menos mal. ¡Ay, señora, cuánto lo siento! ¡Qué gran fatalidad! Pero ¿quién podía imaginar que ocurriría algo semejante? Le aseguro a usted que fue solo un ardid inocente para no preocupar a una madre. Eulogio relató entonces que semanas atrás Víctor había decidido sorprender a Pepita con un nuevo y espléndido regalo de recién casados: embarcarse en el viaje inaugural de la maravilla flotante de la que todos hablaban. ¿Qué te parece, cielo? ¿No te gustaría conocer Nueva York?, aseguró Eulogio, que le dijo Víctor a Pepita tras una de sus repetidas cenas en Massings. Ella le recordó entonces la promesa que le habían hecho a usted, señora, de no montarse en un barco, pero ya sabe cómo era su hijo. Al ingenio no le ganaba a nadie y a todo encontraba solución. Déjamelo a mí, cielo. Mamá no tiene por qué enterarse. Esto lo arreglo yo con Eulogio. Es su argumento y eso mismo hizo. Eulogio, viejo compañero de tantas cosas, comenzó diciéndome al día siguiente: te necesito para una trampilla sin importancia. ¿Ves este montón de postales ya escritas y con su sello correspondiente? Lo único que tienes que hacer es quedarte aquí, en París, a cuerpo de rey, y cada 2 o 3 días vas y pones una en el correo para que mi madre se quede tranquila. Así, mientras ella piensa que estamos en Versalles, en Chantilly o en Montecarlo, Pepita y yo andaremos de garbeo por la Quinta Avenida o desayunando en el Plaza. ¿Qué te parece mi idea? Eso no es sencillamente perfecta. Siento dejarte sin viaje en el Titanic, pero si es un barco tan sensacional como dicen, repetiremos pronto. De modo que no me mires así tan mohíno. Tras estas palabras de Eulogio, se oyó un ahogo al otro lado del hilo y se cortó la comunicación. Doña Pura nunca llegaría a saber si fue por impericia del comunicante o por emocionada congoja, pero más parecía lo segundo. Al fin y al cabo, gracias a la treta de su hijo Eulogio había salvado la vida. ¿Te das cuenta?, le comentaría tristemente minutos después a su amiga Emilia Pardo Bazán, que como todas las tardes le daba un golpe de teléfono para hacerse presente y brindarle su apoyo. Qué crueles bromas gasta la vida. He pensado que... añadió, pero no pudo acabar la frase porque la operadora irrumpió en la línea para advertir a la atribulada madre que desde el Hotel Plaza de Nueva York una dama consternada solicitaba hablar con ella a la mayor brevedad. Doña Pura imaginó que sería su nuera, pero resultó ser Fermina, la modista y acompañante que Pepita había llevado con ella en el Titanic, puesto que se sentía incapaz de hablar de lo ocurrido. Después de darle la dolorosa noticia de que Víctor continuaba desaparecido, Fermina relató que, a pesar de que los pasajeros de primera clase tenían prioridad en los botes salvavidas, ni por un momento su hijo de usted contempló la posibilidad de saltarse la orden de mujeres y niños primero. ¡Ay, señora! Debería haberlo visto allá en la cubierta, tan gallardo y sereno, con solo un abrigo ligero sobre su traje de etiqueta y ayudando a las damas a embarcar en las lanchas, tal como había ordenado el capitán. La nuestra, la número 8, sería una de las primeras en arriarse, y lo haría con menos de una treintena de pasajeras de primera clase, acompañadas de 4 tripulantes. Había lugar para a lo menos 20 personas más, pero de nada servirían las súplicas y lágrimas de doña Pepita, porque don Víctor se negó a subir. «Descuida, cielo, ya verás cómo todo queda en un susto y en una emocionante aventura que contar a los amigos a nuestro regreso». Eso le dijo. Otro caballero uruguayo muy distinguido, el que, según pude saber más tarde, había sido compañero de mesa de ambos horas antes en la cena de gala, era de su misma opinión. Y eso que él ya había vivido otro naufragio años atrás. Usted que sabe de esto, dígaselo a mi mujer, ¿verdad, Atargabeitia? Que no hay nada que temer. El caballero entonces nos tranquilizó diciendo que la situación no se parecía en nada a la que había vivido con anterioridad, que en aquella ocasión el barco fue rápidamente devorado por las llamas y que él salvó el pellejo lanzándose al agua. El Titanic, en cambio, tiene los medios contra incendios más modernos que existen y está dotado de compartimentos estancos. ¿Cómo se va a hundir?
Si quieren saber mi opinión, el mayor peligro que veo, sonrió el señor Atargabeitia, es que ustedes, señoras, pesquen una pulmonía triple con el frío glacial que hace. Yo, por mi parte, tengo demasiados años como para meterme en esa cáscara de nuez y pasarme una hora o más a merced de las olas y rodeado de témpanos solo por un exceso de celo del capitán. A continuación, y dirigiéndose a su hijo de usted, añadió: ¿Qué le parece, amigo Peñasco, si nos tomamos un coñac en la sala de fumadores mientras esperamos el regreso de las señoras? ¿Qué nos has leído, José? Porque nos hablas de un montón de cosas. Bueno, pues mira, os he leído parte de un capítulo, del capítulo segundo, de la última novela de Carmen Posadas, que se titula El misterioso caso del impostor del Titanic, ¿no? Bueno, se trata de un thriller detectivesco que está ambientado en los años posteriores al hundimiento del Titanic, que ocurre en el año 1912, y que combina hechos históricos con ficción y con elementos de intriga al estilo de las novelas de Agatha Christie o de Arthur Conan Doyle, a la que la autora rinde en esta obra homenaje. Ajá. Bueno, la novela, como has visto, arranca en abril de 1912, en el contexto del trágico hundimiento del Titanic, que es uno de los momentos más emblemáticos de la historia moderna, ¿no? En Madrid, mientras tanto, doña Purificación Castellana, mejor dicho, una viuda adinerada de la familia Peñasco, experimenta un mal presentimiento sobre su hijo Víctor y su nuera Pepita, María Josefa, quienes han decidido embarcarse en el lujoso transatlántico para pasar su luna de miel. A pesar de las advertencias de la señora, pues la pareja parte desde Cherburgo, en Francia, confiada en la seguridad de este barco que se anunciaba, como sabes, como el más seguro que había. Irrompible, insumergible y demás, ¿no? Pero bueno, la tragedia ocurre cuando, como todos sabemos, el Titanic golpea contra un iceberg, y días después, bueno, pues se confirma que Víctor Peñasco es uno de los 3 españoles que perecieron en el naufragio, ¿no? Entonces, su mujer sobrevive, Pepita sobrevive, pero queda en Nueva York profundamente afectada y la dejamos, ¿no? Ha sido las últimas, digamos, las últimas frases que he leído del capítulo. Entonces, el relato va a saltar a partir de aquí unos años hacia adelante, ¿no? Al Madrid de 1916, 4 años más tarde, donde esta historia va a tomar un giro intrigante. Una dama de Avilés, que es miembro de una familia que lleva por apellido Olmedo, contacta al detective Ignacio Selva con una noticia desconcertante. Su hermano, Armando Olmedo, un indiano millonario que había muerto en el Titanic, reaparece inesperadamente en su mansión de La Habana. La familia, bueno, pues inicialmente se lleva esta sorpresa, esta alegría por el regreso del superviviente, pero comienza a sospechar que este hombre podría no ser quien dice ser, ¿no? Su comportamiento, ciertos detalles que no acaban de encajar y las circunstancias poco claras de su resurrección, ¿no? Despiertan algunas dudas. ¿Es Armando realmente o se trata de un impostor con motivos ocultos, como el de apoderarse posiblemente de la fortuna familiar de los Olmedo? Bueno, pues para desentrañar el misterio, Ignacio Selva, un detective de aire sofisticado e inspirado en personajes de Agatha Christie, en el famoso detective Hércules Poirot de Agatha Christie, se alía con una figura histórica que es fascinante, ¿no? Una figura que es ni más ni menos que la célebre escritora gallega Emilia Pardo Bazán, que de esta manera también interviene en la novela, como ocurre en algunas otras que he traído a esta sección, donde hemos visto actuar a Unamuno como detective, o también a Fernando de Rojas, el autor de la Celestina, ¿no? Bueno, pues
En realidad Pardo Bazán no solo es una literata de renombre, sino no aparece aquí de casualidad, ¿no? Es también una apasionada de la criminología. Entonces, con esa mentalidad aguda que tenía y avanzada a su época, esa perspectiva feminista, bueno, pues se acaba convirtiendo en una detective improvisada por amistad de la madre de Víctor, que hemos visto que en principio parece que falleció en el Titanic, ¿no? Bueno, pues juntos este detective y Pardo Bazán se van a sumergir en una investigación que los va a llevar desde los salones literarios y las tertulias de Madrid hasta los paisajes rurales de Avilés, incluso a las vibrantes calles de La Habana, en un recorrido que, bueno, pues nos va a describir un poco cómo eran las cosas a principios del siglo XX, no solo en la vieja Europa, sino en la las emergentes colonias americanas, ¿no? Entonces, bueno, se va desarrollando una trama con pistas que se entrelazan y tal, lo que es una investigación o una novela policíaca al uso, ¿no? De la que no pienso desvelar ¿Cómo termina? No pienso hacer spoilers por aquí. Simplemente decir que, bueno, pues esta mujer, Carmen Posadas, pues a la que muchos peñarandinos y gente que ha participado en los clubes de lectura de la biblioteca pudieron ver en directo en nuestra biblioteca, puesto que estuvo aquí, porque se leyó alguno de sus libros en los clubes de lectura y pudo compartir experiencias y conversaciones con lectores y lectoras de la biblioteca municipal, ¿no? Entonces, bueno, esta autora tiene un estilo muy, muy elegante y una prosa, pues en este caso, que refleja también la época de principios del siglo XX. Además está muy bien documentada, llena el libro de detalles históricos y sociales, ¿no? de la época. Entonces, bueno, es una novela muy entretenida, se lee casi de un tirón. Y es muy apropiada para estas tardes larguísimas de verano. Hay que bajar la persiana y leer. Y refrescarse también las aguas heladas del Atlántico Norte, ¿no? El misterioso caso del impostor del Titanic, de Carmen Posadas, la novela que nos recomienda esta semana José. Muchísimas gracias, como siempre, cuídate mucho. Hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Alguna otra propuesta. Gracias. Gracias.